A todos, mi nombre es Juan Ferrero y soy el responsable de proyectos de presupuestación y soluciones para departamentos financieros de Abasi, y voy a hacer la presentación del webinar de hoy de presupuestación comercial y financiera. El objeto de la presentación es primero mostraros un PowerPoint y luego haceros una demo sobre la solución de presupuestación que nosotros implantamos, que es sobre soluciones de IBM, de Cognos. Intentaré ser breve con la presentación de PowerPoint y centrarme más en la presentación, en la demo, que probablemente sea más útil e interesante. Un momentito, no quiere. Ahora, pues Abasi es una empresa fundada en el 2003, tiene la sede central en Madrid y también trabajamos en toda el área nacional, y tenemos también presencia en Colombia con una factoría de software que da soporte al negocio y a los proyectos. Tenemos principalmente dos áreas de negocio, que es la de Corporate Performance Management, y luego también una división que se dedica a soluciones de RPs, y contamos en la empresa con más de 20 profesionales con alto valor añadido y experiencia. Como bien decía antes, las dos líneas de negocio son Corporate Performance Management y soluciones de RP. Dentro de Corporate Performance Management nos dedicamos a implantar la suite de Cognos de IBM, integrada dentro de IBM. También dentro de IBM tenemos un software de control de versiones y alto valor añadido para las soluciones de IBM. En cuanto a las soluciones de RP, pues estamos especializados en las soluciones de Microsoft, la antigua SAP, que es Microsoft Dynamics, y también dentro de las soluciones de RP pues implantamos soluciones del software BAN y también de SAP. En cuanto a nuestra identidad, pues caracterizar y destacar los 4 puntos principales, que son la especialización, la flexibilidad, calidad y compromiso. Especialización en cuanto a que estamos dedicados y focalizados a dos áreas de negocio. Tenemos un gran número de consultores muy especializados en cada una de las áreas, certificados y con un equipo dedicado, como hemos dicho, a cada una de las áreas de especialización. Flexibilidad en cuanto a la dotación de servicios a nuestros clientes, acuerdos de servicio, formas de contratación, adaptación geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Un punto a destacar es la calidad en nuestros trabajos. Disponemos de una metodología propia en la implantación de proyectos, así como una gestión de proyectos y una orientación al resultado y al ahorro de costes bastante intensa. Y luego también un punto importante es el compromiso que nosotros ponemos con nuestros clientes en cada implantación de cada uno de los proyectos, garantizando el resultado y la calidad de la implantación de los mismos, así como luego un posterior seguimiento y acompañamiento en todos los proyectos. Los servicios que ofrecemos pues es consultoría de negocio, tanto implantación técnica como consultoría funcional. Realizamos migraciones, tanto de la suite de Cognos, como hemos comentado antes, como también de los RPs que implantamos, implantación de proyectos, soporte y desarrollo y también formación. Un momentito. Si quería antes destacar, antes se me había olvidado, que dentro del área de CPM nosotros somos Premier Business Partner de IBM, lo cual nos permite comercializar sus productos y ser un reseller, así como acompañar y dar soporte técnico a todos los productos de la suite de Cognos. Nuestros principales clientes, como podéis ver, pues hemos trabajado en empresas punteras del IBEX 35 en España, tanto soluciones de medios de comunicación, como aseguradoras, como bienes de consumo, el sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro portfolio de clientes es muy amplio y tenemos especialización en todos ellos, en todos los sectores. Si queréis empezamos ya con la presentación del objeto del webinar, que era pues, avanzar un poco e intentar comprender lo que es un proyecto de presupuestación y las implicaciones que se derivan del mismo. Simplemente, primero resaltar lo que es el concepto de Corporate Performance Management o de Business Analytics o de BPM. Son conceptos que están muy manidos y que pueden incluso ir cambiando la definición o las siglas
a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que queremos decir con corporate, lo que dicen los expertos que es el corporate performance management, pues no se trata en sí de un producto, sino una práctica de gestión financiera que se combina con una tecnología y procesos que permiten a las empresas llevar a cabo diferentes procesos, como puede ser la planificación, la consolidación legal y financiera, seguimiento con dashboard y scorecard, monitoración, análisis, reporting, etcétera, etcétera, etcétera. Destacar que todas las empresas de software de Business Intelligence afirman que tienen la solución de Corporate Performance Management perfecta. Nosotros nos centraremos en la solución de IBM. Como viene destacado anteriormente, pues los diferentes tipos de proyectos o soluciones que pueden englobar dentro del Corporate Performance Management, pues sería la planificación y la simulación, que será el objeto de la demo de hoy. El dashboarding o scareboarding, la consolidación financiera, el reporting y análisis, y luego últimamente se están incorporando dentro de la suite, al menos de IBM, nuevas funcionalidades de productos que ya existían en el mercado, como puede ser el reporting regulatorio, todo lo que son pues, soluciones para departamentos financieros para obtener las memorias, con el formato de XBR que manda las distintas comisiones o los órganos regulatorios estatales o de bolsa, etcétera, etcétera, así como también soluciones de análisis estadístico o de minería de datos para complementar a las soluciones tanto de simulación como de planificación, como de reporting, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería pues simplemente una slide para mostrar lo que sería el mapa de soluciones típicas o lo que engloba el Corporate Performance Management. Y luego pues también pues destacar pues sería lo que sería la parte de CPM más de planificación financiera y la CPM más de lo que se entiende comúnmente como Business Intelligence o BI, que son pues las técnicas o las prácticas para la obtención de análisis, query, reportes avanzados, etcétera. En este punto sería muy breve simplemente destacar o entender lo que es un presupuesto. Es importante pararnos un minuto para definir lo que se entiende por un presupuesto y no es más que un plan de acción a futuro dirigido al cumplimiento de unos objetivos. Y se puede expresar en valores financieros, en valores cuantitativos, en valores cualitativos. Y luego implica, pues depende de las organizaciones, pues el nivel de expansión del presupuesto a los diferentes órganos de decisión. Es muy importante tener en cuenta que un presupuesto es el espejo o es el objetivo al que quiere llegar a una empresa. Entonces, es fundamental que dentro de la cultura de la empresa se interiorice el valor del presupuesto y la importancia del mismo. No simplemente se trata de que los diferentes responsables regionales o directores de área, etcétera, etcétera, metan unos datos para cumplir un objetivo, no para cumplir un objetivo, sino para cumplir con sus jefes y ya está. Se trata de que hagan un ejercicio que piensen dónde quieren llegar, lo que pueden hacer para luego cumplir y dirigir la empresa al cumplimiento de esos objetivos. Pues esto es la importancia, lo voy a saltar un poquito. De lo derivado de lo anteriormente puede ser que los presupuestos, no tanto los proyectos en sí de presupuestación, sino los proyectos en sí fracasen por una serie de motivos. Cuando no existe una adecuada coordinación entre los diferentes órganos jerárquicos, las órdenes no son claras, los objetivos no se definen claros, son objetivos totalmente inalcanzables. Entonces, para esto es muy importante y le dará mucha flexibilidad y toma de decisiones por las herramientas presupuestarias, ya que pues, las organizaciones podrán hacer diferentes tipos de presupuesto, desde el típico presupuesto bottom-up al presupuesto top-down. Es decir, un primer presupuesto donde las unidades mínimas de negocio proponen sus objetivos, la sede central los revisa, los transforma, modifica sus objetivos y luego las otras organizaciones, las unidades más atómicas, distribuyen esos nuevos objetivos. Entonces, para esto es importante las soluciones presupuestarias, porque actualmente con las soluciones de Excel, pues este proceso se torna muy tedioso, muy largo y no se llegan a cumplir los objetivos deseados. Dentro de los modelos presupuestarios o de los conceptos presupuestarios,
podemos diferenciar, secuenciar según el periodo de tiempo en el que se realice o el periodo de tiempo con el que el objeto del presupuesto, se pueden diferenciar diferentes tipos. Pueden ser planes estratégicos, que son planes pues, a 3, 4, 5, 10 años, donde el nivel de detalle que se va a exigir es bastante más pequeño, porque fijarse en los puntos core del negocio y el objetivo es fijar unas palancas para hacer una cuenta de resultados o un balance o un gasto bastante resumido. Luego, pues, tenemos los forecasts o previsiones de cierre, pues, o los rolling forecasts, pues son los presupuestos que se realizan en base, empezaremos primero por lo que sería el presupuesto operativo. El presupuesto operativo es una foto pues, a un año, es decir, en este año, el 2012, pues, se realizará el presupuesto para cara al 2013. Y una vez realizado ese presupuesto, como cuando empieza el 2013, pues se hacen las diferentes previsiones de cierre. Únicamente lo que consta es de ir revisando los cumplimientos conforme los datos reales los meses reales se van cerrando. Esto es muy importante porque muchas empresas se ciñen únicamente a hacer el presupuesto operativo y dejan de lado los forecasts o las revisiones. Lo que hacen en las revisiones simplemente es comparar real con presupuesto, pero no retoman acciones contra lo que se había presupuestado meses anteriores. Teniendo en cuenta que en el mundo de hoy es tan cambiante que todos los índices últimamente de la prima de riesgo te lo dan con segundos o minutos de carencia. Un presupuesto muchas veces a un año vista carece de validez o es totalmente pues, difícil de medir y difícil de seguir. Por eso las soluciones presupuestarias van a dotar a las organizaciones de la posibilidad de hacer simulaciones ya sean centralizadas o seguimientos presupuestarios o rolling forecast con mucho nivel de detalle y con poco esfuerzo por parte de las organizaciones. Lo que nosotros nos hemos solido encontrar a lo largo de nuestra experiencia en las empresas es que están utilizando los sistemas presupuestarios, que a pesar de todo el avance tecnológico con el que contamos ahora todas las empresas, diferentes soluciones de movilidad, tablets, iPhones, smartphones, etcétera, etcétera, muchas empresas del IBEX 35 siguen haciendo su presupuesto con hojas de cálculo. Si ponen las hojas de cálculo llevan en el mercado muchísimo tiempo. Es una anécdota, es una contradicción bastante elevada. Empresas con un gran volumen de facturación sigan utilizando hojas de Excel para realizar su presupuesto en lugar de aplicar tecnologías punteras. También tiene cierta explicación, es decir, a lo largo de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta, y es así, que los directores, ya sea financieros, de control de gestión, comerciales, hacen el presupuesto como un ejercicio entendido de creatividad. Es decir, una empresa de un sector seguros de bienes de consumo pueden realizar diferentes presupuestos y, sin embargo, es el mismo tipo de negocio, cosa que no ocurre con los RPs. Los RPs, como de alguna manera, estandarizan procesos que permiten hacer desarrollos, pero en general vienen estandarizados los procesos. Sin embargo, el concepto de presupuestación en las empresas es distinto y tiene que ser así. Es decir, los directores financieros o los directores de control de gestión o los directores comerciales tienen que tomar decisiones y tienen que tener soluciones de flexibilidad. Y eso Excel sí es cierto que lo proporciona. También es cierto que las nuevas soluciones que se están incorporando al mercado y las mejoras también permiten hacer estas flexibilidades. Pero es muy curioso ver cómo en grandes empresas siguen haciendo el presupuesto sobre hojas de cálculo. Como bien decía, la situación típica pues, es la utilización de hojas de cálculo, el uso de correo electrónico y de teléfono para la comunicación entre las diferentes unidades de negocio o departamentos o mercados o áreas regionales, necesidad de apoyo en bases de datos para coger los históricos y realizar cálculos complejos. Y luego es muy típico la realización del presupuesto bottom-up. Como os decía antes, es empezar desde los mínimos niveles e ir agregando. Todo el uso de las herramientas ofimáticas, como he comentado antes, el Excel, el Access, el correo electrónico, pues conlleva una serie de consecuencias. Pues primero, que el modelo no está incorporado. ¿Qué queremos decir con esto? Que las hojas Excel tienen fórmulas, pero es muy sencillo, o pasa muchas veces que los usuarios que hacen el presupuesto pues borran las fórmulas o le piden el password protegido al responsable y modifican las fórmulas, con lo cual en los departamentos centrales a la hora de consolidar o de agregar esas hojas pues tienen un grave riesgo de inconsistencia y de inseguridad en los datos.
Datos de ayuda escasos, es decir, es complicado introducir los datos reales, o si lo hacen lo tienen que hacer con conexiones ODBC que pueden muchas conexiones, muchas veces son muy lentas, o tienen que introducir los datos históricos de forma manual. Entonces no tienen, o en lo cual no les permite pues tener una serie histórica de varios años para poder realizar tendencias o realizar simulaciones. Introducción de los datos manual, como os decía antes, para incorporar tanto los reales como los datos del presupuesto. Y todo esto, como os decía antes, genera un gran riesgo de inconsistencia en la información y de seguridad en los datos. Y al final, lo peor de todo es que les queda poco tiempo para realmente realizar un análisis detallado de la información. Los departamentos centrales muchas veces se transforman en meros ejecutores de trabajos manuales de sumar celdas, de juntar ficheros, de revisar qué fórmulas no tal. Entonces lo que hacen únicamente es sumar la información, llegar a la fecha del compromiso con las direcciones sin tiempo para analizar en detalle la información y tomar decisiones. A la hora de elegir una herramienta de presupuestación, para agilizar los procesos de la implantación, pues deberíamos fijarnos en ciertas características. Frente a la tradicional presupuestación en hojas Excel, como os he dicho antes, o pequeño desarrollo, donde no tenemos lógica incorporada, o cualquier cambio genera bastante trabajo por parte de los usuarios, las tecnologías o las soluciones presupuestarias pues ofrecen presupuestación multidimensional, es decir, la presupuestación de cubos. Lo que tenemos en una hoja de Excel en 7 pestañas, o en 8 pestañas, con 20 pestañas, pues se puede reducir únicamente a tener un cubo, donde podemos tener diferentes dimensiones de producto, de área de negocio, de empleado, de medidas, de meses, de años, de versiones, etcétera, etcétera. También te permite incorporar una lógica presupuestaria que encadene los procesos y garantice a los usuarios que las fórmulas no se borran, que los cálculos están bien realizados, lo cual da mucha tranquilidad y mucha posibilidad de incorporar tanto datos históricos como ratios de apoyo, grados de cumplimiento, fijación de objetivos de forecast, etc. También las soluciones presupuestarias deben proveer de repartos automáticos desde cualquier nivel de agregación, es decir, luego lo veremos todo esto en la demo, como desde cualquier sumatorio yo puedo introducir un dato y me reparta a los niveles inferiores pues, desde diferentes criterios, desde el dato histórico, el dato proporcional, en base a una nueva referencia, una antigua referencia a un antiguo producto que teníamos creado, en base a una estacionalidad donde nuestro negocio se ve muy primado por la época navideña, etc. También te permite, esta nueva funcionalidad te permite tanto hacer presupuestación top-down, desde abajo, desde niveles inferiores a niveles superiores, y una vez con información más agregada, pues poder realizar ajustes y repartos automáticos. Te permite realizar diferentes escenarios de simulación, lo que se conoce como escenario what-if, y tener análisis de sensibilidad de cómo va a quedar nuestra cuenta de resultados o qué necesitamos hacer para abrir la oficina o para cambiar nuestra producción de una fábrica a otra o para comprar una serie de materiales, por poder hacer diferentes simulaciones y ver qué impacto tiene en nuestra cuenta de resultados. También te permite tener escenarios de simulación en cuanto a que tenemos diferentes versiones dentro de un mismo cubo. Incluso el usuario, como podréis ver, podrá crear sus propios escenarios o versiones de simulación y luego decidir cuál es el que fluye en el proceso. Otra característica muy importante, las dos últimas que os voy a comentar, es la incorporación no solamente de dato numérico, es decir, el presupuesto está muy bien, vamos a hacer objetivos cuantitativos, pero es muy importante pues poder tener desplegables, poder meter texto, ya sea de descripción o simplemente, y luego veremos en el presupuesto de recursos humanos, por ejemplo, pues queremos meter o queremos introducir ciertos parámetros que no son intrinsecamente numéricos, pueden ser metadatos de texto a través de desplegables, fechas y operar con ellos. Y Juan, también, sí, Juan, perdona. Juan, no, simplemente, ¿te puede ser que te alejes y te acerques al micrófono o no? Es un micrófono de estos de... Puede ser que se dé un golpecito. Sí. No, más bien mantente cerca, porque a veces como que se te aleja un poco la voz, ¿sabes? Ah, vale. Es unos casos, pero bueno, me intentaré no mover. Bueno, vale. Si ves que el sonido se vuelve a ir, Ahora te oigo bien. Mantente a esta distancia. Es que a veces como que parecía que se alejaba. Venga, sigue. Perfecto.
Como os decía, dos funcionalidades bastante importantes que las soluciones las han ido incorporando con el tiempo es la incorporación de datos no solamente numéricos a las celdas, sino también de texto libre, desplegables y fechas. Y incorporación de miembros a las dimensiones por los usuarios. Es decir, hasta en muchas soluciones presupuestarias, no así en Excel, que es una ventaja, una flexibilidad de Excel, pues los usuarios de los diferentes áreas de negocio o departamentos podían introducir sus miembros. Es decir, yo este año no sé qué personal voy a incorporar. Cuando lo sepa, pues meteré el nombre de la persona o el concepto del mismo o un nuevo producto a comercializar, o dentro de un CAPEX, pues no sé las inversiones que voy a realizar, no las tengo en mi transaccional o en mi Datamar o en mi Data Warehouse, y las incorporaré cuando esté realizando el presupuesto. Hasta ahora muchas soluciones no la permitiría. Luego veremos cómo la solución de TM1 de IBM te permite dentro del workflow, dentro del proceso presupuestario, a los propios usuarios incorporar datos a las dimensiones sin ningún tipo de problemas. Y eso es un avance muy cuantitativo en este tipo de soluciones. Luego, pues también te permite pues tener controles, alertas, control de cambios. Esto lo veremos luego en el workflow de procesos del sistema de presupuestación, cómo te permite ir controlando desde departamentos centrales cuál es el estado del presupuesto. También es importante que al final, en vez de tener un sinfín de hojas Excel, pues toda la información va a estar centralizada en una base de datos, lo cual da robustez e integridad al proceso. Y no solamente eso, sino que también se podrá incorporar de una forma muy ágil al resto de sistemas o dentro de nuestra solución de PPM, como decía antes, nuestras soluciones de BI, para realizar los seguimientos presupuestarios. Los diferentes accesos que vamos a tener de información frente al típico Excel, pues podremos acceder a los presupuestos a través de hojas Excel o a través de un entorno web o también de cliente servidor para los usuarios administradores. Todo esto al final dentro de la suite de Cognos pues está integrado con las soluciones de BI, lo cual nos permite de forma online, que es muy importante, poder sacar reportes o informes más avanzados con formato estandarizado, con logos, etcétera, etcétera, para presentar a los diferentes responsables. Todo lo expuesto anteriormente lo que redunda y la conclusión que tenemos que sacar es que todo esto lo que va a hacer es reducir las tareas manuales, automatizar los procesos, lo cual conlleva el mayor tiempo dedicado a la comprobación y cuadros, es decir, los cuadres, las consolidaciones, las agregaciones, las va a hacer la herramienta de forma automática y esta era la tarea más tediosa para los departamentos centrales. Todo esto al final lo que va a hacer es va a producir una mejora del seguimiento y identificar las causas de posibles desviaciones e intentar impactar sobre ellas y corregir comportamientos o acciones o decisiones. De tal manera que los procesos, con todo esto se va a lograr que los procesos presupuestarios que en muchas compañías, entre que se realizaba, se debatía o se acordaba con las áreas centrales y todo el trasiego de información que esto conllevaba, podía sin ningún problema llevar 1 mes o 2 meses de trabajo, entre reuniones y cambio de versiones, etcétera, etcétera. Todos estos plazos con este tipo de soluciones se reducen enormemente, dejando únicamente el tiempo necesario para lo que es pensar e introducir nuestro presupuesto. Todo lo que es agregaciones, comprobaciones, incluso repartos, trabajo automático, todo esto lo va a hacer automático, lo cual la reducción del tiempo es muy elevada. Y lo cual también permite involucrar a mucho más personas en la toma de decisiones del presupuesto. Es muy importante. O sea, cuanto más expansivo sea un presupuesto de una organización, mayor grado de compromiso van a tener o mayor justificación desde los departamentos centrales tienen para exigir resultados a sus áreas de negocio. Es decir, no es lo mismo que un director de una oficina, ya sea de un concesionario de coches, una empresa aseguradora, realice el mismo su presupuesto y le fijen los objetivos y diga, tú te has comprometido a cumplir estos números, házmelos, a no que le venga un presupuesto impuesto simplemente por evitar la tediosa o el tiempo excesivo en realizar un presupuesto. Lo que vamos a centrarnos hoy es en la tecnología que tiene IBM Cognos. Hace unos años adquirió un producto una solución que se llama TM1. Es un producto que es en memoria, lo cual permite unos cálculos 1 millón de veces más rápido que otras tecnologías OLAP.
A partir de la tecnología de 64 bits, el cálculo en memoria ha sufrido un rendimiento exponencial, lo cual nos va a permitir tener pues dimensiones o cubos con una gran volumetría y con los cálculos totalmente online. Otra peculiaridad de TM1 es que es una tecnología OLAP, pero que permite lectura y escritura. Hay otra serie de tecnologías en el mercado que lo único que permiten es lectura. TM1 desde el principio incorporaba la lectura y la escritura, lo cual permite realizar lo que hemos dicho antes, pues forecast, presupuestaciones, análisis equativo, etc. Está integrada con Excel y lo cual permite realizar también proyectos bastante rápido. Es importante, aunque hoy no vamos a centrar en la solución de planificación, que TM1, desde la visión de IBM, TM1 no solamente está orientado a dar soluciones presupuestarias, lo cual en muchas organizaciones puede hacer plantearse una inversión en este tipo de productos. Es decir, ¿yo para qué voy a comprar un producto si voy a hacer el presupuesto una vez al año y ya está? O sea, hay muchas empresas que no se lo plantean por el coste que puede incurrir. Sin embargo, con TM1 el retorno de inversión es muy rápido, porque no solamente TM1 te va a permitir para realizar análisis de planificación, también es el motor de cálculo para las soluciones de consolidación legal y de reporting de controller, de IBM Controller, es puente para hacer informes contra cubos, tanto de reporting como de dashboard, como la solución de BI, y también te permite ser puente de datos para el cuadro de mandos. Es decir, TM1 al final es como el motor de cálculo para muchas diferentes soluciones dentro de lo que habíamos comentado al principio, que era el Corporate Performance Management. Y dentro de las soluciones financieras, desde ahora sí estamos orientando TM1 no solamente para realizar proyectos de presupuestación, estamos dando un abanico mucho más amplio a los departamentos financieros o a los departamentos de control de gestión, de comercial, etcétera. Ya que pues, con TM1 pues, podemos hacer cierres analíticos, a partir de la información real incorporar nuevas dimensiones, hacer una contabilidad más analítica, incorporando el segmento, incorporando epígrafes analíticos que no vienen del transaccional, que se ciñe a tener la cuenta contable de centro de coste, modelos de reparto de costes, modelos ABC o ABM, es decir, hay otras soluciones quizá que son más ad hoc para este tipo de tecnología de los modelos de costes, pero con TM1 se pueden realizar proyectos bastante avanzados y ambiciosos con reparto de costes y soluciones ABC y ABM. También nos puede permitir realizar simulaciones de todo tipo, desde una parrilla televisiva hasta un modelo de siniestralidad para una empresa aseguradora o de sacar cuentas de resultados de diferente tipo para órganos regulatorios, ya sea temas de solvencia o temas de vacilidad en los bancos o solvencia de las empresas aseguradoras. Es decir, dentro de lo que es la suite financiera, que no solamente engloba presupuestación, sino también seguimiento, reporting, cierres analíticos, etcétera, etcétera, TM1 te permitirá realizar ese tipo de proyectos. Lo cual el retorno a la inversión es muy rápido y permite a tanto a los departamentos financieros como a los departamentos de IT tener personal en plantilla que justifique el uso de estas tecnologías. Antiguamente, por lo menos en nuestra experiencia, nos encontrábamos con que la antigua solución que tenía Cognos pues era muy de nicho, orientada únicamente a la presupuestación, y en muchos casos pues los proyectos no llegaban a funcionar muchos años debido a eso, que no tenían personal para mantenerlo, porque no justificaba tener una persona en plantilla para únicamente usarlo una vez al año. Sin embargo, con las soluciones que os estoy empleando, que os estoy exponiendo ahora mismo, es más que justificado el retorno de la inversión. La capa de presentación de TM1, que luego la vamos a ver directamente en la demo, tiene una posibilidad de explotarlo, dos posibilidades de explotarlo en Excel, ¿vale? También tiene dos capas de web, es decir, nosotros publicaremos un Excel y automáticamente los seremos capaces de visualizarlo en web con la potencia que eso conlleva. Es decir, un usuario centralizado puede generar una hoja Excel, publicarla en web y de esta manera ya está distribuido automáticamente pues, para cientos de contribuidores o cientos de personas que quieren simplemente comprobar una serie de información que de otra manera tendrían que mandarlo por mail, seccionar la información, etcétera. Luego también tiene otra capa que es Cognos TM1 Contributor, que no es ni más ni menos que un workflow integrado para hacer el seguimiento del presupuesto. Y luego en la versión 10 han sacado un visualizador que se llama Cognos Insight, que desde a partir de diferentes fuentes, ya sea un Excel, un Access o diferentes cubos o
o tablas, etcétera, etcétera, el propio usuario final sea capaz de generarse sus informes e incluso con esa hoja Excel sin mucho formato sea capaz automáticamente de generar un cubo en TM1. Esto simplemente es ya dentro de las funcionalidades de la herramienta, está más orientado a lo que es TM1, las otras eran más genéricas y estos ya son más orientadas a TM1. Pues la exploración y análisis, como decía antes, la modelización de escenarios, que permite también la integración con la suite de Cognos 10. Esto es importante, como os decía antes, la tecnología de memoria va a permitir hacer repartos de forma online, agregaciones de forma online, es decir, ya no es necesario procesar los cubos como antiguamente, es decir, tenía unos tiempos de espera para el procesamiento de la información. Aquí la información es totalmente online y permite manejar grandísimos volúmenes de información. O sea, podemos llegar a manejar pues, todas las SKU de una empresa, cientos de miles de miembros en una dimensión, etcétera, etcétera. También es importante este punto, ya que el propio TM1 dispone de una ATL muy potente, muy sencilla, lo cual permite toda la integración de datos a fuentes externas, tiene conectores certificados con SAP W y R3, así como conectores para otras fuentes SOLAP, ya sea Osbase, Analysis Services, W, etc. Así ya como cualquier conexión ODBC o LDB a las diferentes fuentes relacionales. Esto sería un poco un flujo de un proyecto de presupuestación, pues donde tenemos, pues en rojo sería pues más el presupuesto comercial, que ya puede ser primero un presupuesto de marketing, un presupuesto de canales de venta, un presupuesto por clientes, es decir, podemos tener diferentes responsables a la hora de realizar un proceso comercial. En este caso es una empresa de bienes de consumo, todas estas órdenes de ventas se encadenan con un plan de producción, un MRP, y con esto obtenemos los costes variables, ya sea de materias primas o de personal, etcétera, o de energía, etcétera, etcétera, de forma automática. También te permite tener un plan detallado de costes de personal, llegando a tener la presupuestación de persona por persona, pues en diferentes sueldo bruto, indemnizaciones, variables, topes de seguridad social, diferentes tipos de evaluación de desempeño, high, la que sea menester, y todo esto al final pues con número de personas por centro de coste, con altas, bajas, incorporaciones, y que también confluyan una serie de cuentas contables y que también viajen a la cuenta de resultados también de forma online. Así como también los gastos de estructura, que también viajarían a la cuenta de resultados, y a partir de aquí pues también un CAPEX y obtener también un cash flow y un balance. Este sería el modelo típico en la mayoría de las empresas, con la salvedad de que las empresas de seguros, pues en vez de tener un plan de producción, pues a lo mejor tienen un modelo de siniestralidad. O las empresas de medios de comunicación, en vez de tener un MRP, pues tienen una parrilla de programación para saber los costes asociados a su negocio. Pero a nivel de planes comerciales o a nivel de gastos de estructura o gastos de personal o de planes de inversión, en general, se suelen comportar de una manera con sus peculiaridades y sus ejes de análisis distintos, pero más o menos cumple una serie de homogenización. Simplemente esto es el detalle ya más de los se podrían ser los procesos, pues un proceso de ventas o un proceso de los módulos, un proceso productivo, como os decía antes, pues el maestro de materiales, la materiales, las hojas de ruta, pues todo esto al final, en resumen de costes variables unitario, consumos por cuenta y cepo, etcétera. Y un proceso de recursos humanos y un proceso financiero. Bueno, la presentación de PowerPoint ya ha finalizado. Aquí simplemente que podáis ver mi mail y el teléfono de nuestras oficinas por si queréis posteriormente contactar con nosotros. Y si os parece, después de haberos aburrido con el PowerPoint, pues vamos a pasar a la presentación ya de herramienta. Destacar que TM1, la solución de IBM, es una hoja en blanco, es decir, yo os voy a mostrar unos ejemplos donde el objetivo es que podáis ver funcionalidad de la herramienta. No se tiene por qué adaptar a los procesos de las diferentes empresas, es decir, cada uno al final tiene, como he dicho antes, tiene sus propios procesos, su propia manera de trabajar, y lo que sí que hace TM1 es adaptarse a sus procesos sin ningún tipo de problemas. Lo importante, insisto, es que seáis capaces de apreciar la funcionalidad
que os he ido explicando en el PowerPoint anterior. Vale. Bueno, pues si queréis, vamos a empezar por conectarnos a lo que sería como usuario final, al resultado final de un proyecto de presupuestación. Voy a entrar con un usuario administrador. Y lo primero que os voy a mostrar, pues, eso sería lo que os explicaba al principio de la presentación, es decir, pues la posibilidad de tener un workflow integrado. Yo estoy, como insisto, estoy entrando con un usuario administrador, un usuario de un departamento central, y en este caso es una presupuestación con origen regional. Es decir, tenemos diferentes regiones y cada responsable de cada región entrará a realizar su presupuesto. Es un ejemplo, es decir, puede haber diferentes workflows, puede haber uno departamental, otro regional, otro por áreas de negocio, por responsables de Product Manager. Eso ya al final se puede ir adaptando a cada una de las necesidades. Incluso dentro de una compañía, pues puede haber un workflow para los responsables comerciales, otro para los responsables financieros, etcétera. Lo que nos permite el workflow pues es, a través de un control semafórico, pues ir controlando cómo es el estado del presupuesto. Los que están en verde pues son presupuestos que ya se han realizado y cada uno de los responsables los dan por cerrado. Entonces, si yo entras en cada uno de estos, en California y en Washington, el presupuesto me aparecería en lectura y lo que está significando es que cada responsable lo da por finalizado. Los que están en rojo, el caso de Michigan, son los responsables que todavía no han empezado a contribuir, no han empezado a introducir ningún dato. Y los que están en amarillos ya nos están indicando que ya han empezado a trabajar. Como podéis ver, estoy pinchando en Massachusetts y aquí abajo en Workflow Detail, en Massachusetts, me está dando pues la hora en que se realizó el último cambio, quién es el responsable, quién es el revisor. Es decir, de un solo vistazo puedo tener control de qué está pasando con mi presupuesto. Es decir, si realmente están trabajando en él o no están trabajando, si ya han finalizado, etc. Entonces, en este caso, por ejemplo, entraría en el nodo de Massachusetts y por tanto, a través de seguridad, yo lo que voy a permitir es que en Massachusetts únicamente los responsables de Massachusetts vean la información relativa a Massachusetts. Es decir, yo no tengo por qué estar viendo los productos o las cuentas contables o los datos de otras unidades de negocio. Es decir, automáticamente a través de seguridades de celdas, pues se está aplicando la seguridad. Una de las novedades que ha incorporado la versión 10 de Cognos, de TM1, es la posibilidad de incorporar al presupuesto, a los workflows presupuestarios, plantillas tanto en web, como sería esta, como con formato Excel. Es decir, esta plantilla, que luego os explicaré cómo se hace de una forma muy sencilla, no deja de ser un Excel conectado a TM1 y aplicando la seguridad, toda la lógica de cálculo, el formato que nosotros queramos, con el logo, los colores, la distribución de las filas de las celdas, y luego incorporarlo y que cada responsable de cada área solamente vea su casito. Esto al final nos va a permitir incorporar botones para poder crear dimensiones, poder crear nuevos miembros. Esto da una potencia al presupuesto brutal. Te permite no solamente interactuar con la funcionalidad propia de la herramienta, es decir, yo aquí en un Excel me puedo incorporar, puedo decidir dar unas instrucciones del presupuesto, con las fechas de compromiso, fijar unos objetivos principales, dar unos responsables, es decir, aquí tener un workflow mucho más avanzado que se comentaba anteriormente. ¿Vale? Esto al final es una capa de Excel, yo puedo hacer aquí lo que quiera y lo voy a subir dentro de la herramienta de TM, con notas, instrucciones, un control, si quieres, semafórico de alarmas, de cuándo son las fechas, etc.
Y luego, pues aquí hay diferentes pestañas, pues de ingresos, de empleado, de recursos humanos, como os había ido explicando antes. Aquí lo que sí que quería explicaros, pues es, por ejemplo, dentro de esta plantilla, al final yo lo que estoy teniendo, en todo caso, es navegabilidad. Esto no es un Excel estático, es decir, son una serie, como hablábamos antes, de unos cubos donde tengo diferentes dimensiones. Pues el canal, los conceptos o las medidas para obtener mis ingresos, unidades de venta, unidades de precio, el beneficio, los descuentos, etcétera. Tener posibilidad de tener diferentes años para ir viendo cuál es mi histórico a través de los años. También poder tener diferentes versiones, en la versión presupuesto, el real, tener comparativas de las varianzas, tanto en valor absoluto como en porcentajes de los diferentes indicadores. Y una de las primeras cosas que os quería indicar es cómo, de una manera pues bastante incorporada a la lógica de cálculo, simplemente para hacer lo que voy a hacer ahora mismo no hay que tener no hay que programar ni hay que hacer nada, simplemente lo que voy a hacer es, pues yo decirlo que para el total de canales, por ejemplo, y para el total de mis productos, en vez de vender 17.000 unidades, pues este año, que mi presupuesto quiero que sea de 20.000. Entonces, la herramienta lo que va a hacer, también uno lo que va a hacer es introducir este dato y repartírmelo proporcionalmente a la serie de datos que tiene el cubo de forma automática. También lo que me va a permitir es decir, yo sin embargo, para los productos de Clinical System Analysis, pues este año sé que no voy a hacer más venta, con lo cual lo voy a fijar y únicamente quiero incrementar o quiero subir en vez de 20.000 unidades, 25.000 unidades. Entonces, os fijaréis que la cantidad de 9.936, esa cantidad se va a mantener y, sin embargo, el resto de 20.000 a los 25.000 unidades que he incrementado las órdenes de venta, pues han recaído tanto en System Analysis como en accesorio. He fijado el dato de Clinical y me lo está manteniendo. Esto es otra característica innata de la herramienta donde tampoco tenemos que programar en absoluto. Otra de las cosas que me permitiría hacer no solamente es un reparto proporcional. Aquí tengo todos estos métodos de distribución que también son ad hoc de la herramienta. Es decir, puedo hacer un reparto proporcional como os he dicho antes o puedo hacer un cambio porcentual. Pues quiero incrementar un 10%. ¿Vale? Me incrementa la cantidad y me lo transforma, me lo traslada hacia el resto de ejes de forma automática. Luego, si quiero ver el detalle de mis ventas por canal, pues simplemente pincho aquí y voy teniendo, pues dentro de mis productos, puedo ir filtrando, es decir, bueno, pues quiero ver esta gama de productos y cuál es mi reparto al resto de los canales. Que no lo estoy viendo bien, pues simplemente presiono aquí y la herramienta lo que va a hacer es visualizármelo todo de forma correcta. O luego puedo tener otra pestaña donde yo lo que quiero es presupuestar un nuevo producto, es decir, como os decía antes, yo no conozco un nuevo producto. Lo que voy a hacer es dar de alta un producto. Pues tengo aquí para empezar, es decir, a qué gama, a qué jerarquía quiero asociar este producto, a qué gama de productos quiero asociarlo. Pues si dijese, por ejemplo, Spectrum, le voy a dar un nuevo nombre. Y lo que haría es añadir un nuevo producto. Esto lo estoy haciendo como un usuario responsable de Massachusetts. Es decir, yo no soy, en este caso, aunque haya entrado como administrador, pero me estoy comportando como si fuese el responsable de Massachusetts. Si os fijáis, yo vengo aquí ahora mismo, vengo a Demo Spectrum, a Spectrum Analysis, y veis, he creado un nuevo miembro, que es Demo a base, de forma automática. Es decir, esto es muy potente para los usuarios. Poder incorporar de forma online diferentes miembros a las dimensiones y ver contra quién quieres que sumes, etc. Luego, lo que también me va a permitir pues es realizar, yo tengo para este nuevo producto, es decir, quiero que mis ventas sean de 1.000 unidades. Y quiero que utilice la curva de reparto o la estacionalidad que tenía el producto de clásicas, el agregado de clásicas Analyzer. O, si no, quiero decirle que me haga un reparto, es decir, que utilice el ciclo de negocio, el histórico del negocio
puedo tener diferentes tipos de reparto o de split driver, ¿vale? Para decir, tengo un producto nuevo donde no tengo ninguna base histórica, pero sin embargo quiero darle una estacionalidad a este producto. Pues me permite a través de la herramienta utilizar diferentes métodos o diferentes criterios de reparto. Luego lo veremos en otro ejemplo con más detalle. Esto sería en cuanto a una presupuestación de ingresos. Como habéis podido ver, en este pequeño apartado pues hemos podido ver diferentes métodos de reparto, cómo podemos hacer un presupuesto desde bottom-up hasta top-down. Luego, en base de, podemos ir modificando las cantidades desde un presupuesto top-down y ya automáticamente pues la herramienta va agregando a los diferentes niveles. Y luego, pues en base a esas unidades de venta, pues de forma automática, pues puedo ver mis importes de venta, etcétera. Si fuese necesario introducir diferentes tipos de cambio, monedas para ir trabajando con multimoneda, no sería posible. Sería posible sin ningún problema. Es decir, nosotros estamos clientes donde incluso el contrato dentro de un país tiene diferentes monedas de emisión y se está haciendo un presupuesto, una conversión automática desde la propia línea del contrato, porque va trabajándose en diferentes monedas de emisión. Y también estamos trasladando toda esa información de forma automática para obtener pues, los periodos de cobro, los periodos de pago, toda la implicación en una cuenta de contabilidad, es decir, los pagos, los cobros a bancos, la tesorería, la gestión del IVA, etcétera, con las diferentes carencias, ya sea 30 días, 60 días, lo que necesitamos. Por ejemplo, esto sería para presupuestar un departamento de pues, nuevos empleados, donde tú puedes ir identificando o seleccionando, es decir, un nuevo empleado, contra qué departamento quieres que vaya, y también te permite, tener incluso también diferentes validaciones, es decir, si yo en este miembro de aquí, en esta persona de aquí, le digo que en vez de ser una unidad, de momento no he introducido ningún parámetro, ¿vale? Yo le digo que la fecha de introducción o de la fecha de incorporación a la empresa va a ser a partir de mayo, por ejemplo, ¿veis? Aquí se ha puesto amarillo, igual que aquí arriba. Lo que me está diciendo es que hay un error. Lo que decía antes, te permite tener controles semafóricos o validaciones. Aquí hay una inconsistencia en la presupuestación. Es decir, tú tienes que asignarle a cualquier incorporación pues, si el número de horas o la jornada que va a trabajar, pues ya sea una jornada continua, completa, perdón, o una jornada de media jornada o de 7 horas, lo que pudiéramos. En cuanto yo aquí introduzca en los dos el valor correcto, ya me está dando la validación que es correcta y el control también semafórico pues me aparece, ¿vale? También te permite, luego podemos ver en otro ejemplo, pues tener, en base a la categoría laboral, tener topes de salario, es decir, que te vaya avisando si no estás cumpliendo los rangos de convenio, o si una persona le subes de categoría, directamente lleva aparejado un cambio en su salario, un beneficio variable, seguro médico, etcétera. Todo eso se puede incorporar al módulo lógico que nos permita trabajar de forma detallada. Igualmente aquí, pues al final podemos ir viendo, pues para los diferentes empleados, cuál es su pues diferentes conceptos salariales, el bonus, los beneficios médicos y su fiscalidad, etcétera. Los impuestos que tenemos que pagar no solamente del propio empleado, sino también de las empresas. Cuándo es incorporado, en abril, cuánto va a ser su incremento, qué jornada tiene, en mayo, pero la incorporación en mayo. Qué jornada tiene, si tiene jornada continua. Luego, por ejemplo, también, pues dentro de los periodos de un CAPEX, pues podríamos ir, pues como os decía antes, tener una plantilla para ir incorporando los nuevos proyectos, ya sea con su asignación contable a las cuentas de balance. Pues, por ejemplo, en este caso, pues podríamos incorporar una descripción al nuevo proyecto, darle un valor, decir la fecha en la que se va a comprar y la fecha en la que se va a empezar a amortizar, por ejemplo. Y en este caso tienes una vida útil de 12 años para este tipo de activo, y lo que nos va a permitir la herramienta es calcular automáticamente la depreciación que se está produciendo de este tipo de activos. A su vez estamos incorporando la depreciación que vienen de los transaccionales, es decir, toda la incorporación de las amortizaciones
anteriores pues ya están amortizadas y esto viene bueno, de transaccional o de cualquier sistema donde esté incorporado. De tal manera que al final tengamos un total de la amortización, la existente más la presupuestada, con sus periodos de amortización. Por ejemplo, como os decía antes, aquí podemos tener diferentes criterios de distribución. Pues puedo decirle que a este te va incorporando la gráfica, según la distribución aquí abajo, para este producto o para esta cuenta contable le quiero dar diferentes grados de distribución, una distribución plana o pico navideño o que empiece en los primeros trimestres, es decir, te va haciendo un reparto automáticamente a la línea. Y lo que también te permite es, por ejemplo, como os decía antes, pues yo tengo aquí, en vez de realizar una presupuestación a nivel de cuenta contable, para ciertas cuentas contables no me es suficiente, es decir, yo quiero detallar mis conceptos presupuestarios mucho más. Es decir, no me vale presupuestar mi presupuesto de mi línea contable de marketing en 1000. Necesito saber que tengo una acción contra esta campaña de publicidad, o tengo una campaña de marketing directo, o tengo una campaña de regalos, y quiero saber el coste de la misma. Entonces, yo aquí me va a permitir hacer una presupuestación a mínimo detalle, los diferentes conceptos, y luego volver ya a mi resumen, y dentro del concepto que había puesto de 6 Pro, pues ya voy viendo mi nuevo presupuesto, de forma muy sencilla. Esto sería ya el informe de final ya de cuenta de resultados. Pues igualmente puedo ir buceando mis diferentes años, cuál era mi presupuesto en el 2011 o cuál era mi real en el 2011, en el 2012, que es el año en que nos encontramos, cuál es mi real y cuál es mi presupuesto, y luego puedo ir teniendo las diferentes desviaciones. O incluso a la hora de ver esto, simplemente quiero que me saque o que me filtre las cuentas de gastos o únicamente las cuentas de viaje. Pues me va sacando un informe, los informes más filtrados por cada tipo de concepto que desee. Esto también es un informe muy importante o muy útil. Ya una vez que hemos realizado los presupuestos de forma online, yo puedo ir viendo cómo va quedando conforme van mis datos reales. Es decir, tengo mi plan year actual, o sea, mi resultado anual, mi presupuesto, cuál era el objetivo y cuáles son mis diferentes variaciones. Pero la ventaja de este informe es que es dinámico, es decir, yo en un único informe puedo acceder a la dimensión desde este concepto y diciendo, pues quiero comparar, en vez del presupuesto, el forecast. Y estoy comparando de forma online, en este caso no hay datos, pero el presupuesto con el forecast no tengo que tener 50.000 informes ni acceder a 50.000 variables. Es decir, desde un único informe, también en TM1 puedo ir haciendo este tipo de definiciones. Una vez que he hecho la cuenta de resultados, pues también me permite, que lo veremos quizá más en detalle el próximo día, pero esto es un adelanto, pues de hacer diferentes tipos de descarga o de reparto de costes. Es decir, pues yo puedo decir, si os fijáis, como yo estoy en Massachusetts, únicamente me va a dejar editar las líneas que yo haga de Massachusetts. De Maryland o de Georgia, si yo seleccionase cualquiera otro de los centros, como no soy responsable, pues me aparece filtrado en gris, yo no podría introducir datos. Sin embargo, por ejemplo, en Massachusetts, pues tengo estos gastos, puedo ir diciendo contra qué gasto, es decir, quiero que mis beneficios que me está trayendo, cuál es mi cantidad, se repartan un 100%. Y luego puedo elegir diferentes drivers de reparto. Es decir, en base a número de personas, a metros cuadrados, incluso a otras cuentas contables, es decir, puedo elegir el criterio de reparto que yo quiera. Esto es un desarrollo, podemos elegir los diferentes drivers que necesitemos. Como indico aquí, pues tenéis variables métricas de metros cuadrados, número de personas, etcétera, así como la estacionalidad o el reparto a diferentes cuentas contables. Bueno, pues yo si dijese metros cuadrados, pues yo ya iría a ver el detalle de mi reparto y lo que me está diciendo es que en
En Massachusetts estoy dejando el coste a 0 y me lo está repartiendo al resto de áreas. Incluso podría ir diciéndole si quiero que alguna de estas áreas no tampoco me haga reparto. Entonces el sistema, como veis, me lo anula y me lo va a repartir al resto de áreas o departamentos o centros de coste o las dimensiones que queramos elegir. Luego al final te permite pues, tener, como se indicó antes, pues una cuenta de resultados con dinámica para ir comparando. Y a la hora de realizar forecast, pues yo puedo ir utilizando diferentes métodos. Es decir, el forecast ya tengo desde enero hasta mayo, tengo datos de real, y yo quiero utilizar diferentes métodos de forecast. Es decir, puedo decir que el resto de meses me coja el presupuesto del año anterior y me lo trae, o puedo decir que me cumpla el presupuesto, es decir, yo en base al presupuesto, ¿qué tendría que hacer para cumplirlo? Sin embargo, veis, en este caso, como el presupuesto probablemente era inferior al real acumulado, pues me está dando datos negativos. Pero en todo caso, si tuviese un dato coherente, me hubiese repartido para llegar a un objetivo final del presupuesto marcado, en base a mi cumplimiento de enero a mayo. Es decir, si yo me había fijado un objetivo de presupuesto de 1000 unidades y de enero a mayo llevo un incurrido de 550, para el resto de meses me va a hacer un reparto proporcional al histórico del año anterior para llegar a las 1000 unidades. Perdón. Ese sería el método de diferentes métodos que podemos utilizar para realizar el forecast. Diferentes criterios de realizar el forecast de forma automática, o si no también de hacerlo manualmente. Y como os decía antes, pues esto simplemente lo que os he ido enseñando es Excel de TM1 con la lógica de TM1 incorporada, es decir, no estamos en un Excel, es importante este matiz, estamos en TM1 con un front de Excel. Todo el crear las dimensiones es automático, es decir, no tiene un trabajo manual excesivo, simplemente visualizar el cubo, ahora os lo voy a enseñar y publicar. Y esto ya estaríamos en un formato propio de web, donde también te permite, pues, arrastrando y soltando, pues me permite, como veis, tener diferentes pues cubos para ir comparando. Es decir, puedo ir metiendo un dato en un cubo y ver cuál es el impacto en el siguiente. Es decir, como os decía antes, no tengo un buen cruce. Como os he dicho al principio, yo puedo tener mi cuenta de resultados aquí abajo, ir variando las órdenes de venta y ver de forma online cuál es mi impacto en mi cuenta de resultados. Es decir, me está incrementando las ventas, pero a su vez, como lo tengo todo automatizado, me va a variar las órdenes de producción, en base a eso tengo unos costes variables que me van a cambiar, tengo unos costes de ventas distintos y, por tanto, mi margen de beneficio pues va cambiando. Es decir, me permite de forma muy cómoda ir haciendo simulaciones al modelo. Este sería un ejemplo, insisto, y luego pues podríamos comparar, tener incorporado pues gráficos o todo en gráfico, con diferentes tipos de gráfico. ¿Vale? Ir incorporándolo y a su vez podríamos exportarlo de forma muy sencilla tanto a un PDF o exportarlo a un Excel. En este caso exportaríamos un Excel teniendo la misma funcionalidad de TM1, es decir, nos iríamos a un Excel porque quiero incorporar más datos o tengo una serie de datos a incorporar del Excel, pero estaríamos trabajando sobre TM1. Te permite pues también hacer informes dinámicos, yo puedo aquí anidar, puedo cambiar filas por columnas, puedo también anidarlo de forma automática o de forma dinámica para cada uno de los usuarios. ¿Vale? Puedo venir a la dimensión de productos y únicamente quedarme, por ejemplo, con niveles, con el nivel 0, es decir, con el mínimo nivel, o simplemente con los dos niveles agrupados. Pero quiero hacer un informe más bonito, ¿veis? Y ya puedo simplemente tener drill down o drill through a los diferentes miembros. Como os decía, como os decía antes, tengo la posibilidad de tener versiones de usuario. Es decir, yo puedo venir aquí, simplemente me creo una nueva versión, le digo versión pesimista, versión media, me la crea. Por defecto, lo que va a hacer es copiarme los datos de la versión sobre la que estoy trabajando. Estoy aquí indicando que estoy sobre la versión media. Podría empezar a trabajar contra esta versión y cuando yo decida que esta información es la correcta,
lo que voy a hacer es darle a commit y me iría a la versión de por defecto. Es decir, yo he hecho mis cambios sobre esta versión, ¿veis? Aquí tengo los cambios que se han impactado. Y he hecho los cambios sobre una versión que he creado yo, que solo es para mí, trabajo sobre ella, veo el impacto que tiene antes de machacar nada y cuando veo que es definitiva, la elevo y es la que fluye en el proceso. También podría copiarme una versión, como podéis ver aquí. Puedo copiármelo desde una existente, es decir, yo he hecho la versión optimista y quiero empezar a trabajar sobre la optimista. O tengo la versión del mes anterior y mi nuevo podcast quiero empezar a trabajar desde la versión anterior. Os pincharía aquí, le diría tal, le diría cópiamela, tengo que darle un nuevo nombre, perdón. La copiaría y ya empezaré a trabajar a partir de los datos del mes anterior o de la versión optimista y cuando ya elevo, creo que es la definitiva, simplemente le doy a commit y él me la lleva a la versión de default. La versión de default o base, depende del idioma en que tengamos la herramienta, pues es la que fluye en todo el proceso. Bueno, pues me voy a seguir de aquí. De momento os he enseñado, insisto, un modelo. Hemos visto lo que es un workflow, lo que es un reparto, los diferentes tipos de reparto, fijar un dato consolidado a mínimo nivel y que no varíe, crear miembros en una dimensión de forma online, métodos de reparto, de controles semafóricos y validaciones del correcto funcionamiento. Y lo que me gustaría enseñaros muy rapidito, no sé cómo voy de tiempo. Juan, que tienes Sí. tiempo. Vale. Tienes tiempo. Ya que hemos empezado tarde, tienes tiempo. Vale, perfecto. Pues simplemente quería enseñaros, como os decía inicialmente, es las diferentes formas o métodos de conexión que tenemos. Hablamos al principio, teníamos un interface de Cognos Contributor, que es la que os estaba enseñando aquí en la web, que es un workflow, donde luego cada uno de los usuarios van a acceder a su parte del presupuesto. Y luego también tenemos la posibilidad de trabajar sobre Excel. Entonces, tengo mi add-in o mi conector a TM1 y yo lo que haría es conectarme a la herramienta, estaría conectado a la herramienta con la herramienta cliente y yo, de forma muy sencilla, os voy a enseñar a crear un formulario. A su vez tengo otra serie de formularios ya creados donde yo es decir, yo soy un usuario en este caso más administrador funcional, donde quiero crear una plantilla y distribuirla o quiero crear una plantilla para mí. Luego os enseñaré luego como usuario tipo Massachusetts cómo puedo acceder no solamente con workflow sino de otras maneras. Si insisto, siempre estamos en TM1. Son diferentes capas de presentación, pero siempre estamos en TM1. Simplemente le diría insertar. Espera, voy a conectar mejor. Pues por ejemplo, ¿ves? Aquí él solo me ha creado un formulario donde yo tengo navegabilidad a las dimensiones. Es decir, estoy en TM1, no es una foto de Excel. Podría darle botón derecho y visualizar el área de formato y yo aquí podría incorporar, puedo cambiarle todo el formato, aquí ya estaría utilizando las funcionalidades de Excel y quiero pues que mi dato o mi visualización sea distinta, podría incorporar un logo, esto lo podría también cambiar. ¿Ves? Y esto al final es un informe dinámico, es decir, si fuésemos incorporando nuevos miembros a esta dimensión o niveles, el formato del formulario iría cambiando, es decir, es un formato que va incorporado a TM1. Pero no solamente esto, sino es tan sencillo como ahora mismo lo que haría es volverlo a ocultar y lo que haría es primero darle un nombre. Y luego lo que voy a hacer con este botón de Upload, lo voy a subir a TM1. Es decir, le voy a decir sobre qué carpeta o dónde lo quiero guardar. Por ejemplo, ahí. De esta manera tan sencilla, si yo ahora accediese a TM1 a través de la web,
Yo vendría aquí a Administración, veréis que tengo el ejemplo 2, y yo pincharía aquí y me estaría abriendo en web, insisto, en web, un formulario con el formato que yo le he querido dar, pero con la funcionalidad que os he mostrado antes, es decir, posibilidad de bucear en dimensiones, utilizar versiones de usuario, la lógica de cálculo incorporada, toda la serie de bloqueos a diferentes padres e hijos, los repartos, es decir, de una forma muy sencilla me crea un formulario, ya sea para que los usuarios contribuyan o hagan una encuesta de lo que sea, numérica, cuantitativa. Es decir, TM1 de esta forma puede ser una herramienta comunicativa con mis áreas de venta, con mis áreas de negocio, de una forma muy dinámica, es decir, un usuario crea un cubito, una muy sencilla, o una encuesta, la rellena y consolida. Bueno, pues puedes ir solicitando información y olvidarte de toda la dinámica que habíamos hablado antes de correos, versiones, etcétera. A su vez, pues yo tengo aquí la posibilidad de ver todos los cubos que tengo creados, es decir, yo puedo acceder a la información que habíamos visto antes, en formato web. Es decir, yo creo un cubo en TM1 y automáticamente, sin hacer nada, se me está publicando en web y en Excel. No tengo que hacer nada, no tengo que lanzar botones de actualización, de cálculo, nada. Es decir, es más, si yo aquí crease una dimensión o crease un miembro, automáticamente se me viene incorporado al modelo. No tengo que refrescar entornos, ni capas de presentación, ni recalcular nada. Lo hace todo de forma dinámica y eso es una potencia brutal. Esta es la presentación ad hoc de formato web y luego pues podríamos tener, como os he enseñado antes, pues una especie de cuadro de mandos con el formato de vuestra compañía donde tengo pues una información resumida, este es otro ejemplo, resumida de cuál es mi cuenta de resultados, muy resumida, forecast budget, interactuando, como os he dicho antes, y con gráficos, y a su vez pues tener mis diferentes pestañas a lo que había dicho, a mi presupuestación o lo que sea. Como os dije antes, por ejemplo, yo tengo aquí pues esta cuenta contable donde yo quiero presupuestar mi cantidad va a ser de 200.000 y el tipo de reparto va a ser 445. Él me va a hacer una distribución de forma automática. Si la decido cambiar, si la decido cambiar, por ejemplo, a los quarters, ¿ves? Me está posicionando 5.000 euros en cada quarter. O otro método me lo va posicionando como según los criterios de reparto que yo había creado. Si yo, por ejemplo, como os decía antes, quiero detallar mucho más pues el tema de publicaciones o la cuenta que yo quiera, puedo irme a la cuenta en cuestión, en este caso a advertisement, o incluso marketing, y añadir una nueva línea. Entonces aquí lo que haría es presupuestaría mis gastos de marketing detallados y al volver a la página inicial, pues mis datos de marketing tendrían una nueva línea de detalle. Esta al final es un formato un poco distinto, en vez de hacer un WordPress a través de un cuadro de mandos, donde igualmente pues tengo mis gastos de, como os había comentado antes, de recursos humanos, con mis diferentes veces. Aquí yo tengo en base a los diferentes grados, a categorías, pues tengo unos topes de salario mínimo y máximo. Aquí me está indicando, a través de este rojo, pues que la cantidad que yo le estoy presupuestando es superior. Si yo la redujese, sigue estando muy alto. El caso es que no le he dado grado. Bueno, el caso es que igualmente pues tendría la capacidad de tener controles, como os había dicho antes. También tengo mis cubos de control, que esto lo puede manejar los departamentos centrales, donde puedo ir metiendo los topes máximos o los mínimos. En el caso de tener tipos de cambio, puedo ir jugando con los tipos de cambio y hacer simulaciones. El impacto no solamente ver una desviación del presupuesto en base a operaciones, sino también en base a las diferencias de tipo de cambio que se han producido a lo largo del tiempo. Conforme está hoy el mercado, pues es algo bastante importante. También en este caso puedo decidir cambiar a esta persona de departamento. El propio usuario final, insisto, pues yo le decido cambiarle este departamento y la herramienta lo que va a hacer es me cambia
esta persona pide crewmember de departamento y ya la información va a ir fluyendo en base a ese nivel. Y aquí simplemente tenemos los diferentes departamentos, pues un resumen de sus costes de personal. Y luego podríamos ir filtrando a los empleados. Igualmente, pues gastos de viaje, que antes no me hemos hablado de ellos. Pues los gastos de viaje yo puedo decidir para las personas en cuestión que mi origen va a ser Estados Unidos y mi destino va a ser Australia. ¿Vale? Para la persona, perdón, lo que tengo que hacer es primero definir, en caso de no existir, es decir, qué persona va a viajar. Pues, Juan a Australia. Defino el tipo de viaje, el departamento al que pertenece. Esto no le he dado. No le he dado a añadir el viaje. ¿No? Aquí está, Juan Australia. ¿Veis? Pues yo ya tengo, ya por sí, el hecho de decir viajar a Australia, ya me está fijando el tipo el coste del viaje, las dietas y los gastos gastos de alquiler. He dicho que voy a viajar en septiembre, puedo cambiarlo y decir voy a viajar a partir de abril. ¿Vale? Entonces, directamente lo que va a hacer el sistema, la herramienta, lo que va a hacer es recolocarme ese viaje desde me lo está posicionando en el mes de mayo, me parece que ahora de abril, no estoy seguro. Y luego puedo decir, en caso de noches que voy a pernoctar, pues le digo, pues voy a pernoctar 2 noches, y en base a eso ya, en base a tarifas o controles internos que tiene el departamento, pues me va posicionando otros gastos. Son los gastos de hotel. ¿Veis aquí? El hotel pues me lo está tarifando en base a las noches a 100 euros por noche. Y luego pues tendría pues al final el informe de mis gastos de viaje para cada uno de los departamentos y los diferentes viajes que se han producido. Podría estarme hasta, al final cada empresa, como os he dicho, tiene su casuística, pero espero en principio que hayáis visto cómo es de sencillo de utilizar TM1. Y luego, pues simplemente para, si queréis, tiene otra forma de conexión que se llama el Explicit Browser, que está más orientado a los análisis más de control de gestión o análisis de detalle, por decirlo de alguna manera. Donde yo igualmente selecciono el cubo y aquí es más, tiene un formato más de tabla dinámica, pero me permite de forma muy dinámica pues anidar, filtrar clientes, como os había dicho antes, puedo hacer un filtro por atributos, esto es importante a la hora de manejar dimensiones, pues puedo sacarme la gente que tiene, puedo hacer un filtro de la gente por edad. Pues me digo, quiero que me saque las personas de 21 años. Entonces me selecciono las personas de 21 años y estoy haciendo un análisis, en este caso, de esta persona. O puedo decidir realizar análisis, pues quiero por nivel, como os había dicho antes, pues quiero sacarme el nivel 2 y el 3, simplemente los agregados de diferentes grupos y ya automáticamente la herramienta me lo va a sacar. Vamos a poner esto aquí para que lo veáis mejor. Me lo va a sacar. O puedo hacer una búsqueda porque empiezan por, a ver, por 004. Me va a sacar los 004. Me permite a su vez trabajar con alias, es decir, puedo tener el ID o luego puedo tener diferentes alias, es decir, puedo visualizar las dimensiones en base al nombre, en base a código, en base a diferentes criterios. En algunos casos te va cambiando el alias para los agregados y en otros casos para los mínimos niveles. Esto me permite utilizar multidioma, es decir,
para distribuciones multipaís o multidioma, pues puedo tener diferentes descripciones dependiendo del país, ya sea en las medidas o en los nombres de los productos, etcétera, etcétera. A su vez, me permite hacer jerarquías dinámicas, es decir, yo quiero sacar un sumatorio de estas 4 personas y me ha hecho un sumatorio, lo vengo aquí, me distribuye, me está sacando un sumatorio dinámico. No me saca valores. A ver, parece que lo tengo con ceros. Me daría un sumatorio dinámico de estas 4 personas que yo he elegido. Esto también da una potencia de análisis importante. Efectivamente me deja ordenar, por orden alfabético, orden decreciente, es decir, me deja jugar y luego, por ejemplo, puedo crearme diferentes subconjuntos y yo que me lo creo, lo grabo dinámicamente, le doy un nombre que puede ser privado o público y de tal manera que la próxima vez que vaya a acceder, en vez de hacérmelo en el momento, ya la tengo hecha y simplemente me va a filtrar un subconjunto de elementos que yo había decidido. Para cualquier dimensión, en este caso estoy trabajando con la dimensión de productos, pero podría haber trabajado para cualquiera de las dimensiones. Y luego puedo anidar, etcétera. Para concluir, pues que volviendo un poquito, si queréis, a la presentación, espero que hayamos sido, o que hayáis sido capaz, o haya sido yo capaz de transmitir las funcionalidades de las que hablábamos al principio. Pues presupuestación multidimensional. A lo largo de la presentación hemos sido capaces de ir viendo los cubos y la potencia que da a la herramienta a los procesos presupuestarios la incorporación de esta tecnología. Hemos incorporado datos de apoyo, datos financieros, cálculos complejos como repartos o depreciaciones o cualquier tipo de cálculo que podáis encontrar. Posibilidades de hacer simulaciones, gestión de versiones, incorporar con desplegables o con textos o incluso con fechas datos a las celdas. Una presupuestación top-down y una bottom-up con los repartos que os había dicho de forma automática y la multitud de posibilidades de reparto, ya sea crecimientos, repartos lineales, ir a buscar la serie temporal de otro producto o de otro año para utilizar esa base proporcional, etcétera. Los controles semafóricos o las alertas cuando un dato no está bien incorporado. El control de cambios que a través del workflow te está avisando de cuándo se ha producido el cambio. La base de datos centralizada, que está todo centralizado en la base de datos, y luego pues la agregación y la consolidación automática del presupuesto, eso creo que también lo hemos visto. El despliegue a los usuarios a través del workflow, lo cual nos permite una distribución a cientos y miles de usuarios, y también la posibilidad de explotar la información desde los 2 formatos que os he enseñado de Excel. El formulario activo, que sería más una capa de presentación más formal, y el spreadsheet o el navegador de Excel, que es más para más tema de análisis y de comparativas sobre los departamentos centrales. Es muy importante que os quedéis con el mensaje. La filosofía, a la hora de elegir diferentes soluciones, nosotros desde Java sí encontramos que TM1 es la más potente y la más orientada a todo este tipo de soluciones que puede haber en el mercado. No solamente por la rapidez y la volumetría que tienen en los cálculos, sino la posibilidad de la conexión con el resto de la suite de Cognos, que de por sí es muy potente, así como la que os he comentado al principio, esa ETL que tiene incorporada, permite a la herramienta dotarle de una flexibilidad muy compleja a la hora de realizar tanto conexiones a fuentes externas, como os he dicho antes, como hacer propios cálculos internos muy potentes. Hemos visto las diferentes capas de presentación, desde el Excel a los formularios de Excel en web, como el propio cubo que sale en web. El próximo jueves vamos a hacer otra webinar sobre más orientado no solamente al reparto de costes, sino a otras funcionalidades que se le puede dar a TM1, no solamente a la presupuestación. Os enseñaremos un ejemplo de un reparto, un pequeño modelo ABC, también una contabilidad analítica desde los datos reales o incluso también pues una simulación especial de procesos más complejos que podéis ver que se pueden dar cabida desde TM1. Y repasando un poco, entiendo que creo que no me he dejado nada. Creo que no me he dejado nada y si me he dejado algo, el próximo día espero no veros, pero sí saber que estéis ahí y
y lo volveré a comentar. Recordad que es el jueves 5 de julio, también me parece que es a las 10:30 de la mañana, dentro de nuestra página web de abasi.es o de eSpain podéis encontrar los links o los formularios para volveros a apuntar y Daniel, si lo crees conveniente, yo Ok. alguna pregunta o... Sí, ok, pasamos al turno de preguntas. A recordaros, primero que recibiréis un link con la grabación del webinar de hoy, que ha sido muy interesante. El webinar lo podréis ver en vídeo con capítulos tranquilamente y además se puede ver perfectamente en iPad, lo cual es una pasada porque realmente se ve perfecto en iPad o en tablets Android también, con capítulos. Repito, con lo cual podéis volver a reflexionar sobre lo que os ha contado Juan de forma detenida. Y Juan, que sepas que siempre todo lo que dices queda grabado, así que podrá utilizarse podrá ser utilizado en mi contra, ¿no? en tu contra. No. Mira, antes de pasar al turno de preguntas, os animo a que hagáis preguntas, porque el vídeo lo podéis ver, pero no podéis preguntar a Juan. Así que ahora animaros a preguntar lo que queráis, que él, bueno, responderá A lo que sepa. lo que quiera también. Y podéis preguntar vía voz, os oiremos todos tal cual estáis escuchando a Juan y a mí, simplemente os tengo que abrir el micrófono porque por defecto tenéis el micrófono cerrado. Os animo encarecidamente a que lo hagáis así porque es una forma muy, muy directa de entablar conversación. O también podéis escribirla y yo se la pasaré a Juan. De hecho, ya tengo aquí las primeras preguntas que me están trasladando. Antes de pasar, os voy a pasar una encuesta. Ahí la tenéis. Lo ha mencionado Juan. A ver lo que sale. ¿Se maneja Excel en tu organización aún como herramienta principal para presupuestación y control de costes? Juan, a ver lo que sale. Venga, Vale. respondérmela todos. Yo estoy viendo quién me responde y quién no, y hasta que no respondáis todos no pasamos al turno de preguntas. Así que venga, responderme. Ya tenemos un 47. Ahora veremos el resultado. Si el que vote verá el resultado. El que no, no lo verá. Venga, 53% votado. Da igual que seáis consultores también, es decir, en vuestra organización se utiliza el Excel aún como herramienta principal. Venga, que ya estamos casi todos. Y pasamos al turno de preguntas, que ya hay preguntas interesantes que nos están planteando. Venga, un poquito más, un par más que me voten y paso a mostrar los resultados. Bueno, venga, pues con un 67... Venga, comparto con vosotros resultados. Mira, bueno, pues un 50% todavía utiliza Excel como herramienta principal para presupuestación y control. A ver, espero que sea principal, ¿no? Porque Excel, evidentemente, seguro que en algún momento se utiliza. Y no un 50%. No sé si será verdad o no. ¿A ti qué te parece, Juan? Estos resultados son lo habitual, porque has comentado al principio y es un lugar común siempre que hacemos algún webinar relacionado con presupuestación, a pesar de las fantásticas herramientas que nos has enseñado, de que parece que no se puede hacer de otra forma realmente hoy en día un control de costes, un control de presupuestos, más allá de herramientas como estas. Efectivamente, como tú has dicho, se sigue utilizando Excel, ¿no? Se sigue utilizando Excel y en cierto modo tiene cierta lógica. Al final, lo que os he dicho antes, nosotros hace poco estuvimos en un desayuno con diferentes directores de control de gestión de grandes empresas y ellos decían que al final el presupuesto es una creatividad y es así. Suena un poco quizá pretencioso, pero es que es así. Es algo muy cambiante y bastante dinámico. Y muchas veces las herramientas, aun siendo muy potentes y estandarizando procesos y mejorando procesos, pues no llegan a ciertas partes del presupuesto. Es muy importante lo que os he enseñado hoy de poder introducir miembros online en dimensiones, poder realizar repartos, crear versiones online. Eso ahora mismo son peticiones que yo llevo oyendo mucho tiempo a usuarios de negocio y que por fin al menos TM1, al menos IBM, ha incorporado en sus soluciones. Y eso al final va a dotar a las soluciones de muchísima más flexibilidad. Y luego es importante calar el mensaje de las empresas que un sistema de presupuestación es un sistema y como tal sistema necesita de mantenimiento, mejora, actualizaciones, etcétera.
nosotros nos hemos encontrado a lo largo de nuestra experiencia, que ya va camino de 11 años, de que las empresas compraban, implantábamos y no querían saber nada más, se pensaban que se mantienen solos, y no es así. Vienen derivado de la cultura de que yo me lo guiso, me lo como en Excel, pues quizás se cometen esos errores. Al final es un proyecto donde hay que darle una cierta continuidad, ya sea incorporando o formando gente del cliente o contactando con o manteniendo el contacto con las empresas que... Y ese sí yo creo que es el éxito, la clave del éxito de que estas soluciones pervivan en el tiempo y sean realmente útiles a las organizaciones. Independientemente de las soluciones, yo como emplear. Al menos es mi opinión y mi experiencia. A ver, Manuel Pavón nos pregunta, dice, ETL sencilla y potente, ¿en qué se programa? ¿Se conecta mediante ODBC a la base de datos? Se conecta mediante ODBC, mediante OLEDB, tiene un conector a SAP, BW, certificado y también accede nativamente a cubos OLAP, de Science-Based Analysis Services. Y luego tiene una programación propia de TM1 que al final es multidimensional y también te permite introducir código MDX, lo cual también pues, da mucha potencia a la solución. Lógicamente no es una ETL que va a sustituir a DataStage o a Power Center, pero a la hora de incorporar procesos de carga de datos, de filtrados, te evitas tener que tratar información en tablas, lo cual te da mucha flexibilidad y mucha potencia. Suele ser lo más complicado, Juan, el tema de la integración de datos, de la conexión con las bases de datos, que además... No. Pues esto es un tema superado ya. Es un tema superado y aunque muchas organizaciones tengan SAP, el hecho de que IBM sea otra suite no genera ningún tipo de problema. Suele ser bastante transparente. Al final hay un trabajo de tratamiento de tablas o de creación de datamar, pero eso es necesario también para la explotación de BI. Al final estás reutilizando trabajos, es decir, creas un pequeño datamar o un data warehouse y al final accedes a esa información para incorporar tus datos reales al presupuesto, así como hacerlo de diferente información al resto de reportes o análisis que puedas hacer en la tecnología de Business Intelligence. No suele ser, es un punto importante, pero no suele ser ni crítico ni traumático. O sea, al final no genera mayor problema. Creo que lo has mencionado a lo largo de la presentación. ¿Qué formatos de comercialización tenéis ahora mismo? ¿Tenéis formatos en SaaS? Eso al final yo nos remitiríamos más a IBM. En principio nosotros somos, como he dicho antes, partners de IBM, Advanced Partner, y eso nos permite pues revender licencias o vender licencias y dar soporte. Actualmente, hasta donde yo tengo entendido, creo que IBM no da la posibilidad de, al menos en Cognos, de utilizar el software as a services de momento. No lo sé si en un futuro lo contemplará o no. Tienes un licenciamiento por licencia de servidor y licencias de usuario. Pero si ya ese tipo de detalles, si queréis contactar con nosotros, pues no tenemos ningún problema en visitar a quien sea conveniente y hacerles una demo y darle una lista de precios, etc. ¿Qué tipo de clientes se están acercando a vosotros en estos tiempos? Gente que viene de lo que hemos hablado, ¿no? De no tener un sistema de presupuestación tan avanzado como este y viene de trabajar con hojas Excel y tal, y al final se están volviendo locos y se dan cuenta que necesitan algo más. Gente que viene de otros sistemas de presupuestación que se han quedado pequeños o con los que no están contentos. ¿Cuál suele ser ahora mismo el panorama general? Pues hay un mix. Nos estamos encontrando con que hay empresas que ya son maduras en el hecho de haber trabajado bien con otras versiones de la suite de Cognos o bien de otro tipo de herramientas que por políticas diversas han decidido política de homogeneización de software de la compañía o de no estar contento con los objetivos, etcétera, de cambiarla. Y luego hay muchos clientes pues, que vienen desde el mundo Excel o clientes que han empezado una patita en un departamento con una solución presupuestaria y paulatinamente el resto de áreas se ha ido incorporando a áreas o sociedades, se ha ido incorporando a este tipo de soluciones. El espectro es muy variopinto, lo que sí que estamos notando que en época de crisis cobra más relevancia este tipo de soluciones, porque permite primero prever
anticiparte y luego controlar y ver las desviaciones porque se están produciendo. Entonces, en esta dinámica ahora de crisis y de control de costes y de mirarlo todo con mucho más detalle, sí que estamos notando pues que se están acercando bastante a... Ha sido bastante significativo, ¿no? Cuando nos has enseñado que se puede entrar al detalle del viaje de un Sí, empleado, ¿no? Eso realmente sí, es... un punto que no sé si lo he mencionado, creo que se me ha olvidado, pero es muy relevante, es la filosofía de TM1. La filosofía de TM1 es un modelo MOLAP, es decir, al final es un modelo donde tenemos MOLAP, bueno, pues es MOLAP exactamente, son pequeños cubos o grandes cubos que los vas intercomunicando entre ellos a través de reglas o de procesos. De tal manera que esto permite a las soluciones con TM1 que sean muy escalables y muy flexibles. Es decir, yo os he enseñado ejemplos pues de presupuestos si quieres llegar a un nivel de detalle extremo, pues a una línea de concepto de presupuesto de gasto o al gasto de personal por persona o de viaje persona por persona. En una primera fase se puede incidir más en la parte más crítica del negocio, a lo mejor las ventas para un tipo de negocio más detallado, y sin embargo el resto de presupuestación de gastos operativos o de gastos de gestión, hacerlo a nivel de cuenta contable y en un año siguiente pues incorporarle el detalle de presupuestación de gastos de personal o de gastos de viaje, es decir, puedes ir incorporando y avanzando y profundizando en los ejes que se te ocurran, ejes temporales, ejes de producto, ejes de niveles de intervención, de detalle de procesos, modelos de siniestralidad avanzado, es decir, es muy escalable y eso al final pues los clientes lo agradecen. No es necesario acometer un proyecto de primera, sobre todo para los que vienen del mundo Excel, nuestra recomendación es fasearlo, de poner objetivos plausibles y realistas con la seguridad de que en diferentes fases se puede ir atacando y llegar a un nivel de granularidad muy superior. Pero quizá cuando queramos atacarlo a un nivel excesivamente detallado y muy automatizado, corremos a veces el riesgo de que los sistemas sean algo rígidos y no permitan cambiar los datos en ciertos niveles de agregación. Pero al final es un poco el cliente acaba diciendo, nosotros aconsejamos y damos nuestras opiniones y nuestras mejores prácticas, pero el cliente al final es el que, como no puede ser de otra manera, acaba decidiendo. Lo que es evidente es que este tipo de proyectos yo lo veo ahora como proyectos en los que se debe de comenzar por departamentos o por procesos concretos, oye, me duele aquí, ¿no? Más Sí. que tratar efectivamente de abordar proyectos demasiado generalistas que pueden llevar al desastre, ¿no? Al fracaso. Pero es importante al menos obtener una cuenta de resultados, eso es fundamental. Entonces, para eso hay que tocar todas las patas, un CAPEX, las cuentas de publicidad, las cuentas de costes variables, las cuentas de ventas, hay que tocarlo todo. El tema es a qué nivel de detalle entras en cada una de las partidas, como os he dicho antes. Puedes empezar con una presupuestación a nivel de cuenta contable y centro de coste y, sin embargo, para las ventas llegar al producto, al canal, a la región y de momento quedarte ahí y en un ataque siguiente llegar a los de personal. Depende de la compañía. Hay compañías donde más su core de negocio es el personal y donde tienen los mayores gastos es en personal, con lo cual a lo mejor lo que quieren atacar es principalmente eso. Pero sí que nosotros, el cambio cultural de un Excel y el nivel de expectativas es muy elevado y es muy crítico en este tipo de proyectos. Todo el mundo tiene un RP. Pequeñas, medianas y grandes, y puede ir mejorando en versiones o puede implantar otro, pero viene de una tecnología o de una cultura del RP. No todo el mundo tiene soluciones de presupuestación, viene de un Excel. Entonces el cambio cultural y el cambio de gestión de expectativas en ese tipo de proyectos es muy importante. Es muy importante estar alineado con la dirección y que ellos te apoyen y que dentro de la organización intenten o traten de cumplir los objetivos que se marcan en este tipo de proyectos. Y como dices, es precisamente ayer hicimos un webinar en el que una persona desde Chile nos habló del Enterprise Asset Management, ¿no? Todo lo que es la gestión de activos de la empresa. En este caso, Sí, nos referiríamos a empresas más intensivas en activos, pues correcto. camiones o lo que sea, pero es perfectamente aplicable. Efectivamente. Ya puede ser Sí, más sí, sí, sí. intensivo en Como he personas. dicho al principio, es una hoja en blanco. Y él nos enseñaba cómo se podían hacer efectivamente previsiones pues de lo que cuesta mantener los camiones, del Correcto. cambio de los filtros, tal, ¿no? Efectivamente, Realmente sí. Sí, es nosotros estamos aplicable trabajando en una perfectamente, compañía ¿no? de autobuses donde al final se hace una presupuestación o se hace una previsión de
de cuáles van a ser mis gastos en base a diferentes, pues hay que cambiar el filtro, hay que cambiar el aire acondicionado, hay que cambiar la caja de cambios, hay que cambiar el motor, cada X número de kilómetros, se previsiona el número de kilómetros que se va a hacer por ruta y en base al modelo del autobús, pues se va presupuestando. No hay ningún problema, ni ninguna limitación. Date cuenta de lo que se está haciendo en un Excel, en TM1 se puede hacer amplificado por 10. Entonces, la regla es, si lo estáis haciendo en Excel, lo voy a hacer en TM1, si no es exactamente igual, de una manera muy parecida o incluso muy superior a lo que estás haciendo. A ver, Diana Galarza me pregunta, dice, para los usuarios, eso es una pregunta interesante, para los usuarios de Cognos Planning, ¿hay opciones para cambiar las licencias de Planning Contributor por licencias de TM1? Pues eso la remitiría que hablase directamente con nosotros, porque hay que estudiar el caso a caso. Insisto, en este tipo de preguntas, el licenciatario final es IBM. No me siento capacitado de dar una respuesta definitiva por lo que has dicho antes, porque se queda grabado. Entonces no quiero que mis palabras se tomen como algo... En principio ha habido casos que sí. Yo no sé en este estado cómo está la política de IBM, no sé si ha sido en alguna promoción o lo sigue manteniendo, pero en algún caso sí que ha habido licencias de contributor, insisto, licencias de usuario final, que se migran a las licencias de contributor TM1. No sé si sigue así, con lo cual, insisto, se remita bien a nosotros para hacer la consulta directamente en IBM con el caso específico y darle una contestación certera. Pero en principio en algunos casos sí que se han dado. Bueno, un capón a los asistentes. Habría que comprar, adquirir licencias de servidor, de TM1. O sea, el coste no es gratuito, tiene un coste asociado. Más luego cambiar los servicios. Un capón a los asistentes, que ninguno me está levantando la mano para hacer la pregunta a micrófono. Normalmente cuando hay gente de Latinoamérica suele ser más dado. Ah, bueno, me levanta la mano aquí, creo que es un compañero tuyo, Arnulfo. No sé, te voy a abrir el micrófono, Arnulfo, a ver si quieres hacer la pregunta, hombre, bien, con el micrófono. Hola, Arnulfo. Hola. En realidad estamos aquí el grupo de la empresa, es el Periodo Requena quien va a lanzar la pregunta. Ah, perfecto. Sí, estamos aquí juntos oyéndole. No, quería aclarar un poco la pregunta que se ha hecho sobre el tema de migración de las licencias de contributor de Planning a TM1. A día de hoy sigue siendo posible la migración sin coste para el cliente de lo que sería la parte de contributor. Y como bien ha dicho Juan, lo que hay que adquirir es la parte servidor y el administrador de TM1. Con lo cual, aquellos clientes que en la actualidad tengan Cognos Planning, la migración a Cognos TM1 tendría un coste inferior a los clientes que no tienen Cognos Planning, puesto que se ahorrarían la parte de usuarios finales, ¿no? De usuarios contribuidores. Nada más que quería realizar esta aclaración. Perfecto, pues fantástica la aclaración y habéis visto que es una maravilla eso de intervenir vía micrófono, hombre. Vale, muchísimas gracias, te cierro ya el micrófono. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, vamos a ver, no sé si hay alguna última pregunta que le queráis trasladar. Yo tenía, Juan, una pregunta última importante. Vamos a ver, ¿con qué? Bueno, y es la típica pregunta que se hace siempre en un webinar de este tipo. Siempre que intervienen sistemas de BI de presupuestación. ¿Con quién estás hablando? Bueno, dos preguntas últimas. ¿Con quién estás hablando ahora mismo? O sea, ¿qué departamento es el que se está acercando más? Entiendo que es el financiero, ¿no? Efectivamente, El que más está abogando por cambiar el sistema de presupuestación. El financiero por un lado y el departamento de sistemas por otro lado. Y suelen ser los coliderar, uno técnicamente y otro funcionalmente, este tipo de proyectos. Luego hay empresas que tienen departamentos de control de gestión embebidos dentro de áreas, por ejemplo, de comercial o de recursos humanos, ¿vale? Que por tamaño necesitan tener controles internos para su función, que también se pueden acercar a nosotros. Pero generalmente suele ser el departamento de financiero, control de gestión, concretamente, y de la mano siempre de sistemas. Insisto, no deja de ser un sistema. Entonces el cambio cultural al final tienen que convivir, cosa que hasta entonces a lo mejor lo hacían menos, sistemas y IT con la parte
con la parte financiera. Ok, bueno, y la última pregunta que te hago, vamos a ver, sobre el papel, cuando siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando asistes a una presentación como la que tú has hecho, parece casi imposible hacer la presupuestación de otra forma, por una parte, y por otra también, evidentemente, como hemos dicho, hace a lo mejor 3 años o 2 años o incluso 1 año, si me apuras, en muchas empresas españolas, bueno, pues el control de costes era, bueno, como había dinero, en el fondo, mientras haya dinero, pues, bueno, más o menos funcionamos. Pero ahora, vamos, deben de ser muy pocas las empresas, yo te diría que ninguna, por lo que las que no tienen un control de costes, muchas han desaparecido, lógicamente, desgraciadamente. Sobre el papel es el momento ahora para vender un sistema como este. Si no hay más gente que en un momento dado se interese o se embarque en este tipo de proyectos, ¿por qué, según tu entender? ¿Cuáles son un poco las últimas barreras? Pues eso también es una cuestión presupuestaria, precisamente. Pues una cuestión presupuestaria, porque como he dicho al principio, anteriormente las soluciones pues estaban muy orientadas única y exclusivamente a la presupuestación. Y la conexión o la intercomunicación con el seguimiento, con el simulaciones, era más tediosa. Hoy por hoy, con TM1 en un principio y con la nueva versión 10 de TM1, todo este camino se está llenando. Y luego también el hecho de que TM1 sirva para dar mucha más funcionalidad a las empresas, ya sea como he dicho antes, con modelos de costes, con cierres analíticos, con reporting de datos reales, con análisis, pues al final pues hace que las empresas vean que TM1 es una solución muy potente y que no solamente vale para ese nicho de funcionalidad que sería la respuesta. Es muy importante, pero hay ciertas empresas que deciden no invertir para usarlo una vez al año. Y no lo usan más porque a lo mejor los procesos les lleva tanto tiempo hacerlos que les come un mes de trabajo, que dicen, pues no voy a repetir este proceso periódicamente cada 3 meses. Con este tipo de soluciones, pues pueden planteárselo, porque al final, aunque sea a nivel centralizado, pueden hacer simulaciones, como ya habéis visto, de forma muy sencilla. Entonces, pueden incluso, nosotros tenemos clientes que están utilizando incluso revisiones presupuestarias semanales, porque lo necesitan y porque las herramientas se lo facilitan. Entonces, todo esto al final conlleva a que el retorno de la inversión, como he dicho antes, se vea más que justificado y pueda animar a más clientes a implantar ese tipo de soluciones. A ver, aquí tenemos una pregunta. Juan dice, hola, buen día. Ante todo agradecer a Juan por la excelente presentación. Mi pregunta, en la actualidad tenemos en algunos de nuestros clientes soluciones de presupuesto implementadas sobre versiones de Cognos Planning 8.41. Vemos como siempre la etapa de contribución al presupuesto por parte de los usuarios suele ser la de mayor complejidad en términos de desempeño de la aplicación, sobre todo en aquellos modelos que cuentan con grandes volúmenes de datos. ¿Mejora este desempeño en la nueva versión TM1? Claro, no tiene nada que ver, es decir, es que estamos hablando de tecnologías distintas. Lógicamente IBM sigue comercializando y Planning es un grandísimo producto, nosotros lo hemos implantado y lo seguimos implantando, pero tiene ciertas carencias, sobre todo en la volumetría, que TM1 las resuelve de forma totalmente exponencial, o sea, no, por decirlo delante, no tiene color, es decir, la problemática que yo me he enfrentado en proyectos con Planning, con TM1 desaparecen. Entonces, totalmente, o sea, el tema es, bueno, o sea, es como un mundo de color comparado con otras tecnologías que hemos estado implementando desde Avasi a lo largo del tiempo. Entonces, la respuesta es sí, o sea, maneja grandes volúmenes de datos, no tienes que partir cubos, no tienes que crear aplicaciones y comunicarlas con admin links, todo esto es dinámico, es flexible, es rápido y es maravilloso, sinceramente. O sea, el cambio nosotros que estamos experimentando en nuestros proyectos de una tecnología a otra es significantemente mejor. Es decir, en ese sentido consideramos que IBM ha apostado y ha dado en la tecla correcta. ¿Seguís implementando Planning? Tenemos clientes que tienen Planning y que de momento la casuística o la aplicación se adapta a sus necesidades y las cubre. Insisto, Planning sí también es un gran producto, tiene una cierta limitación en volumetrías que se pueden solventar,
Entonces sí, seguimos teniendo clientes de planning. Entonces, con clientes de planning o hacemos mantenimientos o mejoras evolutivos. Pero nosotros a nuevos clientes estamos acercándonos con la solución de TM1 y recomendamos TM1. Actualmente a nuevos clientes no nos planteamos implantar planning. Es decir, es intentar revender algo pues que bueno, se sigue manteniendo y se sigue mejorando, pero que nosotros apostamos desde Avasi y claramente dentro de la suite de IBM por TM1. Bueno, y ahora Juan, ya sí que es la última pregunta que te la hago yo, ya no admitimos más preguntas. No tengo claro, ¿TM1 es un producto diferente, digamos, de lo que era anteriormente Cognos? ¿O lo compró IBM después de que compró Cognos? Lo compró, efectivamente, era antiguo Applix. Ah, vale. Lo adquirió y lo ha integrado en la suite. Es decir, da soluciones de presupuestación, el motor de cálculo para el reporting de las soluciones de consolidación es TM1, como fuente a la hora de hacer informes en BI, es una de las múltiples fuentes que tiene, son los cubos de TM1, etcétera. Entonces está integrada dentro de la suite de Cognos sin ningún tipo de problema. Es más, por lo que a nosotros nos consta y estamos viendo, IBM está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en desarrollar este producto y lo está mejorando sustancialmente, dándole nuevas funcionalidades y corrigiendo posibles carencias que podría tener. No me cabe duda que de aquí al año que viene sacará todavía mucho más funcionalidades y mejoras. Ok, pues muchísimas gracias Juan por tu tiempo, muchísimas gracias a los asistentes que están con nosotros después de casi 2 horas de webinar. Perdón por haber iniciado esos 10-15 minutos, hemos tenido un pequeño desajuste técnico. Y nada, estaros atentos a los próximos webinars que, como habéis visto, muy interesantes de Avasi. En tecnowebinars.com tenéis la agenda completa de webinars desde bei-latino.com, que es quien un poco patrocina este webinar porque es al fin y al cabo la temática de la que hablamos. bei-latino.com, recordaros que sigáis atentos a toda la información que os brindamos desde ahí. Y nada, Juan, oye, un saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.